es el gran intercambio. El gran intercambio. Yo te voy a invitar que vayas conmigo al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Y la palabra del Señor dice de esta manera: y debido a su gloria y a su excelencia, esto es hablando de Cristo, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible lo que Dios dijo, lo que nos prometió, hace posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Ahora tenemos una naturaleza divina que es en Cristo Jesús, y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Causada por los deseos humanos. Mire, uno de los grandes mitos de la religión es que usted debe de arreglar su vida antes de llegar a Cristo. ¿Cómo yo sé eso? ¿Y cómo nosotros, dónde vemos esto? Que en el momento que usted le dice a alguien, ven a la iglesia conmigo, o le habla de Cristo, ellos le dicen, ahora no. O no tengo los recursos, la ropa apropiada para venir a la iglesia. Porque la religión, como les dije, nos ha dicho que antes de acercarnos a Dios y antes de buscar el perdón, hay algo que nosotros tenemos que hacer. Hay algo que nosotros tenemos que arreglar. Cuando la verdad es que nuestro trabajo no es reparar nuestras vidas rotas, sino confiar en la obra de Cristo en la cruz, que es suficiente para darnos una vida nueva. Así que nuestro trabajo, la religión nos dice, arregla tu vida y después ven. Pero la Biblia nos enseña, el Evangelio nos enseña, él dice, no es tu trabajo arreglar tu vida. No es tu trabajo organizar tu vida. Es venir a Dios, es venir a Cristo y dejar que la obra santificadora, justificadora de Cristo en la cruz del Calvario te dé vida. Mire, cuando nosotros miramos la Biblia, usted se dará cuenta que la Biblia está dividida en dos partes. Y esto se conoce como el Nuevo y el Antiguo Testamento, o el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero cuando miramos la palabra testamento, lo que también significa es pacto. La palabra testamento como la palabra pacto son intercambiables en la Biblia, porque se derivan de la misma palabra griega diateke, que lo que significa es pacto o testamento. Entonces, cuando nosotros hablamos de un pacto o de un testamento, lo que estamos hablando de un acuerdo o una promesa que no se puede romper. Muchas veces usted puede pensar, y nosotros en nuestros días hablamos de un pacto. Pero cuando miramos la historia bíblica, cuando Dios hace un pacto con Abraham, Él le invita a hacer este pacto, y Abraham, la Biblia dice en el libro de Génesis, sale de su carpa, y en los tiempos antiguos se tomaba una vaca, un animal, y se cortaba por la mitad. Esto era lo que significaba la palabra pacto o el acuerdo que estas personas llegaban. Ellos tomaban un animal, lo cortaban por la mitad, y cuando unas personas hacían el pacto o un pacto, ellos decían, ellos pasaban por en medio de este animal que estaba cortado en dos, y decían, al que rompa este pacto, que le suceda igual que este animal. Que el que rompe este pacto, que lo cortaran en dos como hemos cortado este animal. Eso era un pacto, eso era el acuerdo. Cuando miramos la historia bíblica nos damos cuenta que Dios hace un pacto con Abraham y le dice, sal de tu carpa esta noche, y vemos
dice la palabra en Génesis que Abraham vio que un fuego se paseaba por entre el medio de los animales, como tratando de decir: ¿sabes algo, Abraham? Yo estoy haciendo un pacto conmigo mismo. Porque si Dios estaba haciendo un pacto con Abraham, se suponía que Abraham también hiciera lo mismo. Pero ¿sabe lo que Dios sabía? Que Abraham no sabía, y que nosotros muchas veces ignoramos o no sabemos, que nosotros los seres humanos no somos capaces de guardar el pacto de Dios. Entonces, como Dios sabía que usted y yo éramos imperfectos, incapaces de cumplir el pacto, porque si Abraham se atrevía a cruzar y hacer este pacto con Dios, Abraham no hubiese vivido por mucho tiempo. Porque la historia nos dice que él le falló a Dios en varias ocasiones y en muchas ocasiones. Así que Dios decidió hacer un pacto en su propio nombre. Cuando Dios hace un pacto, y me llama mucho la atención, porque nosotros muchas veces, yo digo, como hombre decimos: yo estoy haciendo un pacto con Dios. Nosotros los seres humanos no tenemos la capacidad de hacer un pacto con Dios. Y cuando Dios hizo un pacto con nosotros los seres humanos, ¿sabe lo que Él dijo? Yo voy a hacer un pacto en mi nombre, por mí mismo, porque yo sé que cuando yo haga este pacto en mi nombre, yo podré cumplirlo, mas los seres humanos no pueden hacerlo. Y una de las cosas que yo le voy a pedir hoy es que, mire, cuando yo estaba preparando este mensaje, cada vez que yo leía algo así, meditaba en algo así, yo decía: gloria a Dios. Y yo le voy a invitar que usted hoy, cuando usted reciba algo que lo incapacita a usted, pero que le da acceso a Dios, usted y yo tenemos que decir: gloria a Dios. Así que esta es la primera oportunidad para decirle: Señor, gracias por hacer el pacto en tu nombre. Diga conmigo: gloria a Dios. Así que mire, un pacto es un acuerdo que no se puede romper. Por eso cuando hablamos de un Nuevo Testamento y un Antiguo Testamento, estamos diciendo un nuevo pacto y un antiguo pacto. Un pacto o un testamento es una promesa que entra en vigencia en muchos de los casos después que el testador, la persona que hizo la promesa o ha garantizado la promesa, muere. Por eso es que cuando un padre o una herencia se escribe en un testamento, este testamento no entra en vigencia hasta que después que el testador haya partido de esta tierra. Así que en el Antiguo Testamento Dios había hecho un pacto con los hombres. Y la ley del Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto exigía o dependía en cierta medida de los seres humanos. La ley exigía que el hombre cumpliera los requisitos de acuerdo a los estándares de Dios. En otras palabras, la ley del Antiguo Pacto exigía que usted fuera perfecto. Y ahora la pregunta que debemos hacernos aquí, porque nosotros siempre miramos al pueblo de Israel y decimos: esa gente si eran cabezones, si eran rebeldes. Pero muchas veces no nos miramos a nosotros, que casi todos los fines de semana o todos los días tenemos que ir ante Dios y decirle: Señor, perdóname porque hoy no fui el mejor cristiano. Así que la ley antigua, el antiguo pacto exigía que los hombres, que la humanidad, que el pueblo viviera una vida perfecta, la cual era imposible, la cual ellos no podían cumplir. El pacto exigía perfección, y cualquier violación de este pacto, de este antiguo pacto o de la ley, incurría consecuencias y hasta la muerte. Y es por ahí donde sale el gran dicho que está escrito en la palabra del Señor: del ojo por ojo y diente por diente. Lo que tú das, eso mismo vas a recibir. Entonces la ley exigía esto, pero también la ley nos señalaba que éramos culpables. Y Romanos 6:23 dice: pues la paga que deja el pecado es la muerte. En otras palabras, todos nosotros estábamos condenados a la muerte.
Por más bueno que usted sea, por más que usted diga, no, que yo no me meto con nadie, no, que yo me presino todos los días antes de salir de mi casa, no, que yo hago buenas obras. La Biblia dice, la establece, que la paga del pecado es la muerte, y todos nosotros estábamos ahí. Todos nosotros éramos pecadores. Mas sin embargo, como Dios sabía que la humanidad, que nosotros los seres humanos nunca podríamos estar a la altura de la ley, de lo que Él pedía, del estándar celestial, Él mismo dispuso un medio para protegernos y para darnos la oportunidad de seguir viviendo. Diga conmigo, gloria a Dios. Él dispuso un medio. Él dijo, bueno, los seres humanos, si realmente Dios hubiese sido un Dios malo como nos presenta la religión, Él hubiese dicho, ¿sabes algo? Estos son mis estándares, esto es lo que yo exijo. Si no puedes vivir de acuerdo a esto, en el momento que cometas el mínimo error, desapareces. Te cae un rayo, te consume el fuego, sale un animal y te consume. Algo pasa. Ese es el Dios que presenta la religión. Pero gloria a Dios y a su misericordia, Él estableció una manera, un medio para que tú y yo podamos seguir viviendo. Así que Él crea un sustituto temporal. Diga conmigo, un sustituto temporal. Así que durante la ley, Dios permitió que la vida y la sangre de un animal sustituto pagara por los pecados de la humanidad. Es por eso que los sacrificios en el antiguo pacto eran algo común, el sacrificio de animal. Esto era una forma de expiar o pagar o purgar, lo que usted quiera llamar, temporalmente los pecados del pueblo. Como Dios sabía que no podían los seres humanos cumplir con la ley, Él dice, ¿sabes algo? Alguien va a tener que pagar por esto. Así que se establece la ley de que los hombres traigan un animal inocente para que pague, para que sea enjuiciado, para que su sangre sea derramada, para expiar los pecados de la humanidad. La antigua ley también exigía que usted tenía que tener este animal, y usted no podía decir, yo voy a dar o voy a sacrificar cualquier, porque nosotros cuando tenemos que dar, muchas veces tenemos unas cuantas cosas, usted se va a ver, si usted tiene una fruta, un mango, lo que sea, y usted le dice a una persona, ¿cuál quieres de ahí? Usualmente uno está pensando dentro de nosotros que no agarre el más grande o el mejor. Pero la ley establecía, tú no puedes dar el peor a Dios. Decía, tienes que dar lo mejor. Tienes que presentar un becerro que no tenga manchas. Tenía que estar blanquito. No podía estar sucio. Tenía que estar perfecto para que ese animal fuera sacrificado para perdón o de los pecados de la humanidad o de esa familia. Así que ese cordero debía ser perfecto. No podía tener imperfecciones. Este cordero era inocente. Cuando usted mira la historia de la Biblia, no solamente la ley establecía esto, pero si nos remontamos hasta el huerto de Edén, cuando el hombre y la mujer, lo que Dios hace es mata a un animal y le cubre y le hace vestiduras. Desde el principio de la creación nos estamos dando cuenta que Dios está tomando un cordero inocente, dándole muerte, derramando su sangre para cubrirnos a nosotros. Diga gloria a Dios. Porque nosotros tenemos un Dios que es misericordioso. Así que en el principio Dios cubre al hombre y a la mujer con ropas de un animal.
La ley también establece, como ustedes no pueden cumplir la ley, vamos a crear un sistema para que ustedes puedan excomulgar sus pecados temporalmente. Pero cuando miramos la historia nos damos cuenta que este era un siglo que se repetía. Todos los años el pueblo venía con su cordero, se iba a su casa a vivir, a seguir viviendo una vida de pecado. Y este era un ciclo que se repetía año tras año, tiempo tras tiempo. Pero no era lo que Dios intencionó para el ser humano. Porque la ley nunca tuvo la intención de hacer que las personas volvieran a estar bien con Dios. Los sacrificios, los actos de veneración y de buenas obras nunca han sido para que usted se gane el cielo, ni para que usted tenga una comunión con Dios. Sino que la intención de la ley era mostrarnos el antiguo pacto. La intención del antiguo pacto, de la ley, de los mandamientos, era mostrarle a los seres humanos cuán pecadores éramos. La ley lo que le decía a usted es pecador. Usted es pecador. Y cada vez que tú querías tratar como de que salías de tu casa, usted es pecador. Eso era lo que la ley hacía. Para mostrarnos tu esfuerzo humano no queda al nivel y al estándar y a las exigencias de Dios. Entonces teníamos que entender esto. Que la ley, nuestros actos de buenas obras no podía reconciliarnos con Dios. No podían ponernos en una comunión con Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es santo. La separación y la redención. La religión promueve la idea de que uno puede hacerse bueno por sí mismo, lo cual es imposible porque somos pecadores. La religión te va a decir, reza 10 Padre Nuestro. La religión te va a enseñar que usted puede hacer hasta penitencia por uno que ya se fue. La religión te puede decir, haz esto, haz lo otro, a la manera de alcanzar. La única religión que ofrece vida eterna y salvación por medio de la fe es la cristiana. Cualquier otra religión le va a exigir cosas a usted. Muchas de las religiones modernas, como la de Scientology, le va a decir a usted tiene que dar mucho dinero para subir de nivel. Pero Cristo es el único que puede darnos la vida eterna. Y diga conmigo una vez más, gloria a Dios. Así que mire lo que dice Romanos 3:28. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Aun cuando intentaras cumplir la ley, la palabra dice que no puedes hacer justo por cumplir la ley, porque la ley no era para justificarte, la ley era para señalarte y para condenarte y para decirte, eres pecador, necesitas reconocer que eres pecador, pero no ofrecía la oportunidad de una redención. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Hay algo interesante en la Biblia, y esto es muy impactante para nosotros. Cuando le preguntaron a Jesús, Señor, ¿cuáles son los mandamientos más grandes que el hombre y la mujer y los seres humanos deben de seguir? Todos nosotros sabemos. ¿Cuáles son los dos más grandes mandamientos? Amar a Dios y amar al prójimo. Pero usted sabe algo, que estos dos textos o este texto es mal interpretado por la iglesia. Porque la intención de Dios no era decirnos a nosotros, ¿sabes algo? Si amas a Dios y amas al prójimo, has cumplido la ley. La intención de Dios es decirle, con solo 2 mandamientos yo puedo mostrarles a ustedes que se creen santos, que se creen que conocen la ley, que se creen perfectos, que son pecadores. Y él estaba diciendo, ¿sabes algo?
hay dos mandamientos que debes seguir: ama a Dios, ama a tu prójimo. Y esta gente, esos abogados de aquel tiempo de Jesús, ellos se creían los santos porque conocían la ley, porque tenían una posición religiosa muy alta y miraban a los demás como pecadores, como vagamundos, como la escoria de la ciudadanía. Pero ellos caminaban. Jesús le dice: con solo dos mandamientos, yo le puedo mostrar a ustedes que ustedes son pecadores iguales que eso que ustedes señalan. Así que cuando Jesús habla de amar a Dios y amar al prójimo, Él nos está diciendo: cumple esos dos mandamientos y has cumplido y estás en buena con Dios. Sino que Él estaba tratando de enseñar a las personas de aquel entonces, con solo dos, ni siquiera 10, 2, ustedes no han cumplido. Por lo tanto, ustedes también son pecadores, lo cual declara que ustedes también necesitan perdón. Así que amar al prójimo y amar a Dios y amar al prójimo no es un requisito de complacer a Dios y de cumplir lo que Dios exige, sino es que nos muestra cuán pecadores somos. Porque usted puede amar a Dios. Y yo estoy casi seguro, no voy a decir 100% seguro, pero casi seguro, porque estoy 100% seguro que a alguien aquí le cae mal. Eso solamente lo hace a usted pecador. Eso a usted lo descalifica de la gracia, de la misericordia, del cielo, de tener una comunión con Dios. Y entonces, pastor, ¿cómo vamos a entrar al cielo si somos imperfectos? Yo me alegro que usted me haga la pregunta. Eso me llena de mucha alegría que usted me haga la pregunta. Porque esto significa que usted y yo necesitamos a alguien que pagara por nosotros. La ley solamente mostraba el pecado y señalaba y condenaba. La gracia, que es a través de Cristo Jesús, dice: ¿sabes algo? No vas a poder cumplir la ley no te puede restaurar, pero hay una esperanza, pero hay un propósito. El propósito de la ley es que toda boca se cierre y que todo el mundo caiga bajo juicio. El propósito de la ley era mostrarnos que éramos pecadores, y la palabra pecado lo que significa no dar al blanco. Ser un pecador significa no dar al blanco. Por más puntería que usted tenga, usted no dio al blanco. Por más que usted trate de dar al objetivo que usted trata de darle, no puede darle al blanco. Al blanco, a lo que Dios intencionó. Eso es lo que significa pecador. Yo intenté llegar a la meta y darle al blanco, pero no pude. Y por más que intento, no pudo. Y por más que intento, no puedo. Así que la Biblia establece, Romanos 3:23, todos hemos pecado. Ninguno le hemos dado al blanco. Porque aún esos que creemos y que tenemos tiempo en la iglesia y que oramos y que ayunamos y que leemos nuestra Biblia, también nosotros no pudimos darle al blanco. Porque hay una verdad. Y el propósito de la ley era mostrarnos cuánto necesitábamos a un Salvador. Mostrarnos, todos necesitamos un Salvador porque todos hemos pecado. Pero el propósito de la ley, ¿sabes también cuál era? Revelar a Cristo Jesús, nuestro Salvador, el que nos perdona, el que nos salva y el que nos posiciona en el lugar perfecto. Entonces Romanos 3:21 dice: pero ahora, tal como se ha prometido en tiempos atrás, en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios ha mostrado cómo podemos ser justos. Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos.
La ley no nos ha mostrado cómo podemos ser justos, porque la ley nos condenaba. La ley nos decía, eres pecador. La religión nos señalaba y nos señala y nos dice, eres pecador, necesitas hacer 1, 2, 3, 4. Y sabes que cuando vas por el 4 terminas cayendo y vuelves al principio. Eso era lo que la ley nos mostraba. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios a través de Cristo nos ha mostrado cómo podemos ser justos por medio de la cruz y el sacrificio de Cristo. Así que todos estábamos condenados por la ley. Pero el propósito de la ley también era mostrarnos a Cristo. El propósito de la cruz era que nosotros entendiéramos que necesitábamos a un Salvador. Dios nos ha revelado la necesidad por medio de la ley y nos invita a acudir al don de gracia por medio de la fe. En la cruz Jesús logró varias cosas importantes. Lo primero es que cargó nuestros juicios de pecado bajo la ley, quitó la culpa de la ley, enterró la vieja naturaleza, nos resucitó a una vida nueva espiritual, puso su espíritu dentro de nosotros y nos ha justificado y nos ha colocado en una posición donde podemos ser justos y podemos vivir con la esperanza de que alcanzaremos la vida eterna. Gloria a Dios. Hebreos 9:12 dice, hablando de Cristo, con su propia sangre, porque esto fue lo que Jesucristo hizo. Al principio le dijo que la ley exigía un cordero perfecto, que fuera justo, que no tuviera imperfecciones. Cristo tuvo que dar su vida. El Hebreo 9:12 dice, con su propia sangre Cristo, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró al lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna en Él. Ahora yo puedo levantarme y puedo decir, he sido justificado porque Cristo murió, resucitó, me perdonó y he encontrado la justicia en Él. Diga conmigo, gloria a Dios. Esto es muy importante entenderlo. Eso es muy importante comprenderlo y aceptarlo. Usted tiene que comprender esta verdad y debe de aceptarla. Usted debe de entender, ya Él entró, ya Él pagó por mis culpas. Porque ya Dios no puede hacer nada más por usted en cuanto a su redención y su justificación, porque ya Él hizo todo lo necesario. El velo se rasgó. Usted tiene acceso al Padre ahora. Usted ha sido perdonado. Pastor, ¿y entonces por qué yo me siento así? Porque usted no solamente debe comprender esta verdad bíblica, usted debe de aceptarla. Usted debe de aceptar que ya fuiste perdonado, que fuiste limpiado, que fuiste restaurado y que tú has sido posicionado en lugares celestiales para la gloria de Dios. Ahora somos justos por Cristo y por la fe que hemos puesto en Él. Si usted no entiende esto, lo comprende, lo acepta, usted va a vivir bajo la religión. La mayoría de personas que se convierte, lo primero que hace es comenzar a dar actos de cambios bajo su propio impulso. Y mire algo, el cambio no debe de empezar, el cambio espiritual no empieza externamente. El día que usted acepta a Cristo, con la misma ropa que usted le aceptó, usted se va a su casa con esta misma ropa.
Y puede incluso ser que el borracho que se convirtió el domingo se levante el lunes y se beba un trago otra vez. Pero se arrepintió. Y usted puede decir, ¿cómo una gente se arrepiente y sigue tomando? Porque el proceso de santificación es algo que va en progreso. Y usted debe de entender que si una persona realmente se arrepiente, tiene que luchar con actos de esta vida, con actos de la carne. Pero si se ha arrepentido de corazón, va a tomar pasos para renunciar a esa vida pasada. Y muchas veces esto puede que no se dé al instante, pero ha sucedido el cambio. Y si esa persona reacciona a ese cambio espiritual, el cambio va a ser progresivo. Y como yo le digo a la gente, todos los años tenemos que ser mejor cristiano. Así que el cambio y la santificación, el perdón, la restauración es algo que es progresivo. Y si yo no entiendo eso, puede ser que yo me rinda. Usted no sabe las veces que yo me rendí durante mi juventud. Ay, Señor, pero es que ya me caigo, me levanto, me caigo, me levanto. Y hay un hombre que dice por ahí, la pastora Sergi, ¿cuándo que va a terminar de levantarse? Pero la realidad es que todos los cristianos caemos y nos levantamos. Si usted dijera, no, pastor, yo nunca he caído, usted se engaña a usted mismo. Porque todos caemos y nos levantamos. Esa es la vida cristiana. Ese es vivir en esta tierra y tener los pies sobre la tierra. Así que si alguien le dice a usted, sí, porque la santidad tiene cara de malo. Cualquier persona que le dé esta apariencia de santidad solamente se está engañando a sí mismo. Porque la santidad no es una apariencia, es una decisión del corazón, que usted decide agradar a Dios en todo lo que hace. Así que la religión solo intenta pagar por algo que ya Cristo pagó. Mire qué interesante. La religión le va a decir, tienes que hacer esto y esto lo otro. La religión incluso le dice a usted, y usted se siente culpable, es que yo no oré hoy, es que yo no leí mi Biblia. Y usted debería sentirse culpable en cierta manera. Pero orar y leer su Biblia no es lo que lo salva a usted. Es la fe en Cristo Jesús. Es que usted ha sido justificado. Si usted vive de emociones, ahí estaba yo. Me levantaba. Hoy yo no me siento salvo. Yo no quiero ni ir para la iglesia porque yo no me siento salvo hoy. Mi emoción me va a decir hoy que yo no me siento salvo. Porque me acosté tarde anoche y me levanté temprano hoy. Así que no estoy muy animado, no me siento salvo. Porque un cristiano de verdad que vive en santidad pura tiene que sentirse todos los días empoderado. Mentira. Todos nosotros pasamos momentos difíciles de la vida. Incluso hasta yo como pastor, a veces dijera, pastor, hoy yo no quiero ir a la iglesia. Porque yo soy imperfecto. Pero cuando yo miro la cruz, pero cuando yo miro el perdón y el sacrificio de Cristo en la cruz, que el mismo Cristo la noche antes de ser crucificado le dijo a sus discípulos, esta es mi sangre del nuevo pacto. Aleluya. ¿Saben lo que Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos? Ya ustedes no tienen que intentar con sus propias fuerzas. Ahora en este nuevo pacto, ahora en esta sangre que va a ser derramada, ustedes van a encontrar redención gratuita. Solamente si creen en mí, si creen en este sacrificio, el nuevo pacto me hace hijo, me redime, me paga por mis pecados y me hace libre de toda condenación y de toda culpa. Gloria a Dios.
Hemos escapado de la corrupción del mundo mediante a la promesa dada en la cruz de Cristo. Y vuelvo a leer el texto que leímos al principio, segunda de Pedro 1:4, que dice: y debido a su gloriosa excelencia, debido a que Él fue perfecto, debido a que Él no tuvo culpa, debido a que Él era excelente y santo, nos ha dado grandes y preciosas promesas. ¿Cuáles fueron esas promesas? Que ahora en este nuevo pacto de esa sangre que se derramó hay redención, hay perdón y hay libertad para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Estas promesas se hacen posible para ustedes, para nosotros, para que participemos de la naturaleza divina y escapemos de la corrupción del mundo. Muchos cristianos se llenan de poco gozo porque no han comprendido el sacrificio de la cruz. ¿Sabes por qué yo cada vez que le fallo a Dios me arrepiento? Porque Él me ama. Y porque yo sé encontrar perdón en Él. ¿Significa esto que voy a vivir una vida de pecado y de corrupción? No. Porque la Biblia también dice que los que están ahora en Cristo no practican el pecado. ¿Saben lo que eso me dice a mí? Que todos los cristianos pecan, pero no hacemos del pecado una práctica. Si usted se levanta todos los días y dice: hoy yo voy a ir a engañar al primero que se me aparezca en el camino, usted no ha conocido a Cristo. Si usted se levanta en las mañanas y usted dice: voy a llamar a tal persona para contarle el chisme, usted no ha conocido a Cristo. Si usted hace y en su corazón está maquinando de continuo al mal y en el pecado, usted no ha conocido a Cristo, porque la Biblia establece que el sacrificio de la cruz ahora nos pone en la posición divina de Cristo. Su Espíritu está en nosotros y los que están en Cristo piensan en las cosas del cielo, las cosas de arriba. Así que yo no voy a practicar el pecado. Puede ser que yo peque, porque vivo en este cuerpo, en esta carne que me hace pecar. ¿Y saben lo que mi cuerpo quiere? ¿Y saben lo que mi cuerpo desea? El pecado. Porque está en mí. Pero como ya ahora yo estoy en Cristo, yo estoy parado en Cristo, yo he resucitado con Cristo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y las cosas viejas pasaron, ahora yo estoy en Él y yo vivo para Él, y yo voy a agradarle a Él y darle toda la gloria a Él, porque Él se la merece, porque Él me amó. Así que la Biblia nos promete que el amor perfecto echa fuera todo el temor. Que yo puedo acercarme con confianza al Padre y ahí encontraré misericordia. Porque eso es lo que Dios nos da todos los días. Por medio a la gracia, por medio a este nuevo pacto ahora en Cristo Jesús, por medio a la cruz, al sacrificio de la cruz. ¿Sabes algo? Todos los días nosotros recibimos misericordia. Porque de lo contrario hubiésemos recibido castigo. Y yo doy gloria a Dios por este nuevo pacto ahora en la vida que tenemos en Cristo Jesús. La Biblia también establece y nos dice: dejen de hacer intentos de grandeza y de bondad para ganarse al cielo. Ya ustedes tienen el cielo ganado. Mira lo que dice Isaías 64:6. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Y cuando mostramos nuestros actos de justicia, cuando tratamos de hacer algo bueno, no son más que trapos sucios. Esto yo lo aprendí del profesor Alfredo y él siempre decía: es trapo de inmundicia. ¿Usted sabe lo que significa trapo de inmundicia? Los paños
que se desechaban o que usaban las mujeres durante su periodo menstrual. Eso es lo que Isaías está diciendo, los trapos de inmundicia. Sus buenos actos, sus actos de justicia no son más que esos trapos que se desechan. Son esos trapos que no sirven para nada, que nadie, porque esos son nuestros actos de justicia cuando tratamos de ser buenos ante Dios o ser justos ante Dios. Si la obra o el esfuerzo humano era basura antes de Cristo, aún más después de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque ya hemos sido redimidos. Las personas que intentan ponerse a cuenta con Dios en base a sus buenas obras solamente se están engañando a ellos mismos y están volviendo al lugar de donde Dios les sacó. No puedes hacer nada para ponerte en buenas con Dios. ¿Quieres ponerte en buenas con Dios? Debes de hacerlo a través de Cristo. Tus actos son trapos de inmundicia. Tus actos justos no te califican. Solamente Cristo nos califica para recibir la vida eterna y para tener comunión con nuestro Padre, con nuestro Creador. Para entrar en el nuevo pacto debes de recibir la gracia por medio de la fe. ¿Y sabes lo que significa recibir la gracia por medio de la fe? Que es algo gratuito que tú no te ganaste y que yo no me gané. Nosotros ninguno no hemos ganado la gracia y la salvación. Hemos recibido esto por gracia de Dios, por misericordia de Dios. Porque la ley decía, todos son pecadores, todos deben de recibir la muerte, pero la gracia de Cristo, pero la misericordia de Dios, pero su amor me salvó y me dio vida y vida eterna ahora en Cristo Jesús. Es gracia a esa gracia que podemos acercarnos y decir, hoy somos hijos, porque su amor nos alcanzó. Cristo nos invita a recibir la promesa de una vida nueva. Y es ahí donde entra la fe. Es ahí donde yo tengo que hacerlo por fe. La fe nos lleva a soltar todo lo que somos, nuestra vida pasada, abandonar esa vida pasada y cambiarlo por la vida que Cristo nos ofrece. Cuando recibimos la gracia, también recibimos la justicia de Dios por medio a Cristo. Es la gracia, es su justicia que nos salva, que nos perdona, que nos renueva. Es solamente a través de Él que podemos encontrar esa redención, el crecimiento espiritual. No consiste en tratar de ser mejor persona, sino de soltar la vida pasada y entrar en la vida que Cristo nos ofrece. Mira lo que dice Romanos 6, del 4 al 7. Con esto ya voy concluyendo. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dios te está invitando a vivir una vida nueva. El versículo 5 dice, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestras vidas. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y por eso damos gloria a Dios. Cuando confiamos en Cristo, entras a una vida nueva. La vida vieja quedó sepultada. Ahora vives una nueva vida en Cristo Jesús. Jesús le llamó a esto en Juan 3:3 el nuevo nacer. Has nacido de nuevo.
La verdad es que él le dijo a Nicodemos: tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Y él no estaba hablando de un nacimiento físico, sino un nacimiento espiritual. Si Dios dijo que hemos escapado de la ley, ¿por qué volveríamos atrás y una vez someternos a ella? Y eso es lo que la religión quiere hacer. Vivir una vida religiosa es vivir una vida de actos para ganarnos el cielo. Si Dios les dijo que la ley fue quitada y fue sepultada y crucificada, ¿por qué la ley trata de resucitar lo que ahora está en la tumba? Dios no nos ha llamado a seguir reglas. La vida y la relación con Cristo y la vida de fe no es una vida de reglas, porque somos incapaces de seguir reglas. Es una vida de obediencia, es una vida de amor. No practico el pecado porque entiendo que Cristo murió por mí, porque me salvó y porque ahora yo le amo. Todo cristiano cuando peca debe de sentirse mal, debe de sentirse sucio y debe de sentirse que necesita ser limpiado. Eso es el arrepentimiento, apartarme de mi mal comportamiento, de mi práctica de desobediencia. El que ha conocido a Cristo debe de entender y debe de vivir: yo te fallé, Señor, me arrepiento de mis pecados. Y una de las cosas que siempre yo le enseño a nuestros hijos cuando van a pedir perdón: digan por qué ustedes están pidiendo perdón. No solamente digan: Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque cuando confesamos nuestros pecados, eso nos hace libre. Porque cuando confesamos lo que hemos cometido, entendemos lo que estamos haciendo y nos hace apartarnos de ellos. Así que para obtener la nueva vida en Cristo, Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La vida de fe o la vida cristiana no es una vida de razonamiento y de lógica. Y un psicólogo, un ateo, una persona estudiada va a decir: no, es que yo no entiendo, es que no sé, es que esto no hace sentido. La palabra de Dios establece que sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo el que desea acercarse a Dios debe de creer que Él existe. Antes de dar el paso de fe, debes de creer que Dios existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Un maestro de la universidad, él y yo siempre hablábamos. Él decía ser ateo. Y yo le decía a él siempre: como tú no crees en Dios, ¿por qué un día tú no te sientas y le dices: Señor, si realmente tú existes? Yo soy incrédulo. Y la ciencia, mi conocimiento me dice que no tengo la capacidad. Pero si tú realmente existes, revela. Y yo digo: haz esa oración por 30 días y vamos a ver qué sucede. Él decía: yo no puedo hacer eso. Y yo le decía: ¿por qué? Porque si tú crees que Dios no existe, es una prueba igual que cualquier cosa, un reto que alguien te haga por 30 días. Él me dice: yo no puedo. La palabra de Dios dice: si crees que Él existe o debes de creer, acércate, pero acércate creyendo, entiende, reconoce y Él te va a recompensar. Debes de acercarte. No eres recompensado por guardar la ley, eres recompensado por el sacrificio de Cristo en la cruz. Mire qué interesante. La religión no dice haz para ser recompensado. Y es por eso que muchos de nosotros nos molestamos cuando Dios no contesta nuestras oraciones. Porque
En todo, yo creo que al que ha estado un tiempito en la iglesia, o ha dicho o le ha pasado por la mente: Señor, pero yo diezmo. Señor, pero yo hago esto. ¿Y por qué esto me pasa a mí? ¿Sabes por qué tú hablas así o le reclamas esto a Dios? Porque no ha entendido la gracia. Porque la gracia no se trata de que yo tengo que hacer cosas para ganarme el favor de Dios. ¿Sabes algo? Te tengo buenas noticias. Que ya la gracia se manifestó. La palabra de Dios nos dice que hemos sido bendecidos con toda bendición de los cielos. Así que la bendición de Dios camina contigo. Si te mueves a un lado, camina contigo. Si te mueves al otro, camina contigo. El favor y la gracia va contigo aunque tú no lo veas. Pero la religión nos dice: tiene que pasar esto, esto y esto. Pero la gracia nos dice: mira alrededor tuyo. Mira las bendiciones, mira tu salud, mira tus hijos, mira cuán bueno yo he sido, mira cómo estás y dónde estás y hacia dónde vas. Eso es lo que la gracia nos invita a hacer. Y la gracia nos dice: ya tus pecados han sido perdonados. ¿Sabes cuándo sucedió el gran intercambio? Había un día donde todos estábamos como cordero al matadero. Todos nosotros. Y había una sentencia, ¿sabes de qué? De muerte para todos nosotros. Y usted y yo íbamos camino a esa condenación, a ser enjuiciados. Y la ley decía: muerte. Muerte, muerte. Pero de ahí brilló la gracia de Dios y su misericordia. Y tú sabes lo que Dios hizo. Juan 3:16 dice que de tal manera Dios amó a todos los que estaban en la línea de condenación, que iban camino a la muerte. A todos los que éramos pecadores, a todos los que la ley le decía muerte. Y Él dio su Hijo. El gran intercambio sucedió cuando tú y yo estábamos, o cuando ya estabas ahí, tu cabeza estaba puesta en la guillotina. Se escuchó una voz en el cielo y dijo: stop, alto. Yo voy a morir por él. Yo voy a morir por ella. Cuando tú te levantas y miras y dices: pero ¿por qué tienes que morir por mí? Porque este es el gran misterio de la gracia y del amor de Dios. De que Dios, ¿sabes algo? Dios tomó nuestro lugar, y muchos de nosotros hasta el sol de hoy nos preguntamos: ¿por qué me amas si yo soy malo? ¿Por qué me amas si yo te fallo? Cristo una vez más se para ante el Padre y dice: yo morí por Él, yo derramé mi sangre por Él, Él me pertenece. La gracia se manifestó y nos dio vida. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Esa fue la gran manifestación del gran intercambio. Que tú y yo estábamos condenados a muerte. Que la ley nos condenaba. Que la ley y todos los principados y las potestades decían muerte. Y yo me imagino, así como en los tiempos romanos, donde las personas que venían ante el gran rey, el emperador, y el emperador hacía así. Y había un gran silencio en todo el Coliseo. Porque esto significaba muerte o vida. Y así nos encontrábamos todos. Pero Dios se puso de pies. Y hubo un gran silencio en todo el universo. Y Dios dijo: vida.
hoy tú y yo tenemos vida, no porque somos buenos, no porque hacemos cosas buenas, simplemente tenemos vida porque Dios dijo vida. Y ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, porque Dios dijo, ya no hay condenación porque Dios dijo, gracias a Dios y gloria a Dios por la vida. Saber esto me llena a mí de gozo y de alegría. Y me llena de emoción. Porque aún yo siendo pecador, Dios dijo vida. Y si tú estás aquí hoy y no conoces del Señor, ¿sabes lo que Dios está diciendo? Para ti hay vida. Si me estás viendo a través de las redes sociales y no conoces del Señor, Dios está diciendo, para ti hay vida. ¿Y cómo puedo accesar esa vida? Me alegra que lo preguntes. ¿Sabes lo único que tienes que hacer? Es ahí donde te encuentras, ahí donde estás. Decirle, Señor, yo quiero esa nueva vida que tú me ofreces. Yo quiero ese perdón que la cruz, que el sacrificio de Cristo en la cruz me ofrece. Y si tú estás aquí hoy o me estás viendo y tú sabes que necesitas la vida que solamente Cristo puede darte. Porque seamos realistas, has intentado con tu propio esfuerzo y no has podido. La Biblia dice que no has podido dar al blanco, pero ya Cristo lo hizo por ti. Y si tú estás aquí hoy, ahí donde tú estás, si quieres dejar a Cristo entrar a tu corazón y decirle, Señor, yo quiero recibir esa vida que tú me ofreces, yo te voy a invitar que ahí desde tu asiento, que levante tus manos. Y de ahí desde tu asiento, si me estás viendo, si estás aquí y quieres tomar una decisión de dejar a Cristo entrar a tu corazón, o si has intentado y por causa de la religión te apartaste y quieres volver a tomar el compromiso y a recibir la gracia, te invito a que levante tus manos. Que levante sus manos ahí donde estás y que le digas y hagas esta oración conmigo y digas, Señor Jesús, perdóname. Reconozco que soy pecador. Señor, no he podido cumplir lo que la ley exigía, lo que la religión me exigía, porque pensé que haciendo cosas podía estar en comunión contigo, pero hoy reconozco que no es así, que solamente es por tu gracia, por tu misericordia y por la sangre derramada de Cristo tu Hijo es que yo puedo recibir vida. Perdóname, perdona mis pecados, vuelvo a ti, me arrepiento, sálvame de mi propia concupiscencia y mis deseos. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca, jamás. Amén.